Si hay algo que admiro de las canciones de productores grandes como Tiny, Sky, entre muchísimos más, son las melodías que logran en sus instrumentales. Hay muchas veces que también pongo mucha atención en los drums porque son brutales, pero en lo personal lo que más me gusta de ellos son esas melodías. Y si hay algo que hemos aprendido y que muchas veces ellos lo han mencionado en entrevistas, es que no les gusta saturar sus melodías con muchos sonidos. Prefieren tener pocos elementos, pero que juntos se complementen muy bien. Y eso lo he venido aplicando durante bastante tiempo en mis instrumentales y créanme que es algo muy impactante los resultados que puedes crear. Y al menos 3 puntos que para mí son fundamentales hoy en día para crear samples de reggaetón es la selección de sonido, el procesamiento, dentro de esto entra todo lo que es distorsiones, filtros, etcétera, etcétera, y por último la estructura del sample. Así que en este video te voy a mostrar cómo hacer samples de reggaetón con menos de 5 sonidos. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Perfecto, como tú estás viendo en este proyecto, yo ya tengo una melodía creada que está muy buena y ahorita te voy a poner un pedacito para que la escuches, pero te puedes dar cuenta que solo tenemos 5 sonidos. Si quitamos el drum loop, que viene siendo como un elemento percusivo, básicamente solo tendríamos 4 sonidos. Y te voy a poner este primer pedacito para que escuches toda la vibra que genera una melodía con pocos elementos y bien seleccionados. Vamos a empezar ahora sí por el primer punto, que viene siendo la selección de sonido, y es que como tal el sonido principal solo es este sinte, que es un preset de Vital que forma parte de la librería Placement Vital Preset Bank, que suena de esta forma. Y de hecho no tiene ningún efecto aplicado. Le acabo de quitar todos los efectos y solamente dejé el preset como viene aquí en el Vital. Dentro del MIDI pareciera que es muy complejo, pero en realidad solo son 4 acordes los que están sonando en forma arpegiada, y lo que le da esta vibra es esta counter melody, que esto se repite aquí en esta misma parte, solo que con variaciones en las últimas notas. Y de hecho le voy a dar play y escuchen cómo suena nada más este único sonido sin efectos. Y ahora sí, partí a meterle el procesamiento, que de primeras empecé con un halftime, que esto lo que hace es ralentizar tu melodía y bajarla una octava, por lo cual muchas de las ocasiones solo poniendo este plugin cambia tu melodía por completo. Por ende, como baja una octava, yo no quiero que me haga más grave esta melodía y le subo una octava aquí en el MIDI. Ya con el halftime puesto, escuchen cómo suena esto. De aquí le puse un compresor solamente para nivelar un poquito más esta melodía, porque hay algunas partes donde está muy fuerte, hay otras donde no lo está, entonces más que nada para nivelarlo. De aquí pasamos con el Drip plugin, con el preset de Lo-Fi, que yo lo utilizo muchísimo y quería darle una textura diferente, por eso recurrí a este preset y vamos a escuchar el cambio que tiene con el Drip y sin el Drip. Si te fijas, le da una vibra muy diferente. Ahí tiene como un tipo chorus, phaser, no sé, pero empieza a darle más movimiento a la melodía como tal. De aquí puse un ecualizador solo para bajarle ciertas frecuencias que molestaban y quitarle los graves y los agudos. Después le puse este Effect Rack con el preset Liquid Vibes, que yo lo utilizo bastante también, y este le da un toque más como chorus, por así decirlo. Termina de darle ese movimiento que yo estaba buscando, y básicamente lo que hice después de aquí fue ponerle ecualizadores para quitarle frecuencias que no necesitábamos, y por último un kickstart para darle aún más movimiento al reggaetón.
Una vez hecho el procesamiento como tal del sonido principal, ahora quedaba hacerle una estructura. ¿Para qué? Para que no se sintiera tan repetitivo. Por ende, aquí en el playlist hice dos patrones de este sonido. El primero ustedes ya lo vieron y el segundo simplemente le quité toda la counter melody que está arriba, ya que aquí le iba a poner un nuevo sonido. Pero ahorita entramos a eso. La diferencia como tal aquí es que puse un envelope donde en la primera parte está funcionando el halftime y en la segunda no está funcionando. Esto para no hacer monótono la melodía. Ahora, con esto ya le empecé a añadir nuevas cosas como el vocal chop en la primer parte, donde le puse el Stretch Pro y le bajé la formante 400 cents. Esto lo dejé en la primera parte porque quiero que la intro sea muy ambiental. ¿Y qué le falta a esto? Claro que sí, un Reese que está siguiendo las notas de los acordes. Y el procesamiento que le hice a este Reese fue ponerle una distorsión con este plugin de Arturia, una ecualización, quitándole todos esos armónicos que no ocupaba, y por último comprimirlo para que estuviera bastante potente, y suena de la siguiente forma. Con eso ya conseguimos el ambiente que queríamos. Para la segunda sección del sample, lo único que le añadí fue aquí un drum loop, y el único proceso que tiene como tal es un ecualizador y una compresión, así de sencillo. Y juntando estos dos tenemos una muy bonita transición. Déjame hablarte del patrocinador de este video, que es Movavi. Recientemente Movavi acaba de sacar un video suite en su edición 2023, que para los que no sepan, este es un programa el cual te permite grabar tu voz, grabar la pantalla de tu computadora, poder editar los videos ahí mismo, convertir videos, y esto sirve bastante para todos nosotros, sobre todo si tú quieres empezar a hacer videos de cómo hacer beats. Este video suite de Movavi te va a ayudar bastante, así que si quieres más información, aquí en la descripción vas a tener todo para que vayas a adquirirlo. Y en la tercera sección, que podemos decir que aquí es donde ya entran los drums, o puede ser cualquier otra sección que tú quieras, quise añadirle un segundo sonido que complemente al primero, y en este caso le hice esta melodía con un plug que déjame decirte que viene en la siguiente librería de one shots que sale la siguiente semana. Y el proceso que le puse fue muy sencillo, simplemente lo filtré, le puse el mismo drip plugin con el preset de Lo-Fi, un Valhalla Vintage Bear para darle más ambiente, lo volví a ecualizar para que también tengamos controlado el sonido, un Pancake para que se estuviera moviendo de izquierda a derecha y no se mantuviera al centro, y por último un Kickstart, que es el que le da la magia. Y así estaría sonando la melodía junto con el sinte principal. Y como tal, eso vendría siendo todo por este tutorial. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like. También no olvides dejarme aquí abajo en los comentarios qué tal te pareció este video, si quieres que te traiga más de este estilo. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito, activar la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.